Ya está caliente, eso sí. Oye, es que ahora sí está bien frío aquí en Monterrey. Ahora sí finalmente nos llegó el invierno. Está a 8 grados. Se ve, aparte, estamos estrenando la oficina con un día así. Como que no nos había tocado. En la oficina no llevamos 2 meses. Y como no nos había tocado un día que no se ve nada. Está ahí todo lleno de neblina. Está padre. A mí no me gusta el frío, la verdad. Yo ya, ahorita ya me quiero ir a un lugar calientito porque no me gusta el frío. A mí me gusta el frío cuando no me da frío. Muy bien. Oye, a ver, primero, nos reclamaron que por qué no hablamos de Netflix, Paramount y Warner la semana pasada. Y la verdad, yo sí quería hablar de Netflix, Paramount y Warner. Pero René dijo que el lector de White Paper ya seguramente había oído todos lados esta noticia. Y sí es verdad. La realidad es que es el tema que todo mundo trata, pues que podemos añadir nosotros. Evidentemente hay temas en donde, particularmente cuando son relacionados con empresas de México, pues que aunque todo el mundo lo traiga, nosotros también lo tenemos que hablar, pero si es un tema eh, pues de empresas globales y no tenemos nada particular que decir, pues qué información adicional vamos a dar, ¿no? Como que para mí siempre ha sido muy importante que quien paga por una suscripción de White Paper o incluso quien decide dedicarnos tiempo para escuchar esto, pues nos está dedicando lo más precioso que tiene, que es tiempo o su atención, ¿no? Y creo que una de las cosas con las que es uno de los principios que tenemos en White Paper, es que nuestra audiencia consume información de muchos medios. Nosotros no somos el único medio, ni pretendemos ser, ni queremos serlo nunca, ¿no? Y por lo mismo vamos a tratar de darles aquello que no consiguen en otros medios. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que en el newsletter para suscriptores, sí, obviamente mencionaste el tema de Netflix. Y para mí lo que fue muy interesante fue el comentario de White Paper, que decía que esto parecía más bien una guerra por, ¿cómo le llamaste? Como, o Sí, sea, o sea que al menos desde el punto la de vista de motivación. Netflix, Eso. sí, parecía ser más bien una estrategia defensiva, como decir, oye, no quiero que te lo quedes tú, más que... Sí, porque para mí el punto relevante en ese caso es que estamos hablando de una empresa que hoy se la están peleando por 4 veces el precio de lo que valía hace un año. Y la realidad es que entre un año y otro no es como que cambió mucho, o sea, es prácticamente la misma empresa. Si les hubiera interesado el año pasado, la pudieron haber comprado por una cuarta parte de lo que se las están peleando ahora, ¿no? Me olía más como una cuestión defensiva. Oye, no, ya que vi que tú la quieres, yo no quiero que tú la tengas porque entonces sí ya no me late tanto, ¿no? O sea, pareciera más, o sea, si te vas a ver la historia y dices, bueno, pues hace un año ahí estaba, ¿no? Y valía $7 la acción. Ahorita se la están peleando como por $30 la acción. ¿Por qué no se la pelearon cuando $7? Y bueno, pues tienes que entender también la situación de Paramount, o sea, donde se la compran, donde ves la estrategia de eso y entonces aparece Netflix. Eso es obviamente mi interpretación, que dijeran, oye, no, a mí, ahora sí, a ningún precio me convenga que tú la tienes, ¿verdad? O sea, Netflix está dispuesto a pagar muchísimo dinero por ella porque no quiere que nadie más se la quede. O particularmente no quiere que se la quede Paramount y ese grupo que tiene acceso a tantos recursos y que quiere construir una empresa mediática muy relevante y que de alguna Porque forma además trae yo creo como... que piensa, si se la queda Paramount, que ya trae, como tú dices, mucho dinero de atrás, mucho dinero de la familia Ellison, y yo diría que no es solo dinero, mucho ADN de tecnología, muchas conexiones en el mundo de tecnología, ahí igual y sí le podrían llegar a hacer la competencia de una No, manera sí, más o sea, no sé frontal. qué tanto, yo no sé hasta qué punto sí hay competencia aquí, porque digo, va a haber, ¿no? Pero el otro día que hablábamos de esto en el curso, que ahorita platicamos del curso, pero que se no es que la fatiga por las suscripciones, pues sí, ¿verdad? Pero al final yo creo que mucha gente va a acabar con 2 suscripciones o 3 suscripciones o 4, ¿verdad? O sea, no dudo que vaya a ser como que one winner takes all, ¿no? Pero en este caso en específico, yo creo que también, Carla, hay un tema como de, a ver, tú tienes a todos los demás como este término gringo de los incumbents, ¿no? O sea, como que ahí están legacy, ahí están Cómodos, sacando, lentos. sí, sacando muchas utilidades de negocios más maduros, que tienen poco crecimiento. Y aquí de repente aparece un grupo nuevo que llega con ambición diferente, que llega con mentalidad de cambiar cosas, de tomar riesgos. Entonces, aunque esté sentado sobre los mismos activos que estaban sentados los otros,
ya traes un tema de actitud y de visión distinto. Y dices, oye, espérate. Yo estaba muy a gusto compitiendo con CEOs que pues están ahí cobrando sus bonos y que están perfeccionando sus empresas y le están sacando, que están al final del día, pues ordeñando de alguna manera negocios que terminan siendo muy rentables. Y no me encanta la idea de que ahora sí venga un grupo que tiene como un chip on their shoulder, que quiere demostrar cosas, que quiere hacer cosas nuevas. Ese tipo de competidor ya no me gusta tanto, ¿verdad? Y más porque tiene very deep pockets, ¿verdad? Sí, pues bueno, no quería explicárselos, pero ya se los explico. Ya. Y bueno, la semana pasada, la verdad, fue una semana súper, súper emocionante porque ¿Cansada? muy cansada. Tuvimos el curso de White Paper Negocios 101 para chavos universitarios, ¿no? De 18 a 24 años más o menos, donde hicimos 2 días en Monterrey y 2 días en México. Un curso de lo que creemos que es importante que cualquier joven que se va a dedicar a los negocios o que quiere aprender de negocios sepa antes de salir de la carrera. Estuvo espectacular. Yo lo disfruté muchísimo. Y fíjate, ahorita que dijiste, cualquiera que quiere dedicarse a los negocios o no, ¿verdad? Porque en Monterrey, y en México también teníamos, pero en Monterrey el viernes al final teníamos una comida con los chavos y en mi mesa estaba sentada una chava que está estudiando medicina. Y ella me decía que para ella lo más importante había sido poder aprender de ciertas nociones básicas de estados financieros que de otra manera pues, no sabe, ¿no? Y que por eso es un curso que diseñamos pensando específicamente en los hijos de los suscriptores de White Paper y pues muy motivados los chavos en general y no sé, a mí me gustó mucho la experiencia, pero sí está cansado. Sí, a mí me encantó porque, bueno, primero me encanta dar clases, segundo me llena muchísimo de energía ver a chavos tan motivados, ¿no? Y Que porque te quieren aprender. calificaron súper bien, ¿verdad? La verdad que sí, gracias. Bueno, es que les llevé chocolates. Claro. Y bueno, hablamos de estados financieros, hablamos de las empresas públicas y las privadas, de gobernanza en una empresa, de cuáles son los pasos que tienes que tomar al salir de tu carrera. Tuvimos un faculty de lujísimo, la verdad, gente súper experta que pues a lo mejor no tiene el tiempo de ir a dar una clase en una universidad que requiere un compromiso muy fuerte de tiempo, pero que fueron extraordinarios instructores y que además pues ahora estos chavos ya los conocen. O sea, yo estoy segura que si estos chavos le escriben a Ariel Fishman, que nos dio una clase de estados financieros, y le dicen, oye, tengo esta inquietud de entrar en banca de inversión, les va a contestar. O sea, realmente nos quedamos con un súper sabor de boca y eso que fue la primera vez y que obviamente hay muchas cosas que queremos mejorar para las siguientes ediciones. Sí, yo lo que he estado platicando también, incluso pues con mis hijos que también estuvieron ahí, es que porque había algunos, por ejemplo, que están estudiando finanzas, pues hay cosas que ya habían escuchado en carrera, ¿no? Pero el que lo pudiéramos aterrizar con ejemplos reales de México, que han escuchado cosas, pues si te fijas, muchas de las preguntas también estaban relacionadas con las cosas que saben que pasan en las empresas aquí y querían saber de X empresa o de tal transacción o cosas así, como que eso fue lo que lo termina convirtiendo en un programa distinto de lo que pueden ver normalmente en una universidad o incluso lo que pueden ver en temas online, ¿no? De hecho, hoy en la mañana que platicaba con una persona, porque pues estamos ya finalmente cerrando el año de White Paper y este ha sido un año increíble para nosotros, pero es particularmente uno de los puntos que tenemos que destacar es que este año que empezamos con la parte de formación, con los diferentes cursos que hemos tenido, y más porque eso ni siquiera estaba programado el año pasado, o sea, fue saliendo medio improvisado y medio en base a oportunidades. Yo creo que está transformando bastante como que hacia dónde queremos llevar la empresa. Si bien sigue estando en el núcleo de la parte de desarrollar información de empresas y demás, esta manera de distribuirlo por medio de programas más profundos para diferentes audiencias va a ser cada vez más relevante para nosotros. Sí, pues la verdad es que gracias por invitarme a ser instructora. Estuve feliz y que sea el primero en presencial de muchos No, más. no, y vas a ver, hemos pensado mil cosas de cómo lo podemos hacer mejor. Incluso los chavos me pedían mucho, bueno, ¿y qué sigue, verdad? Porque, o sea, ya terminamos el viernes con la comida y ahora que, ¿cuándo nos vamos a volver a ver, no? Entonces, ahí tengo cosas que creo que debiéramos de empezar desde enero, ¿verdad? Sí. Si diriges un equipo de ventas en México, sabes que las conversaciones lo son todo. DIO, D-I-I-O, es la plataforma de inteligencia conversacional que escucha tus llamadas, videollamadas y mensajes y las convierte en decisiones.
¿Qué hacen diferente tus top performers? ¿Qué frena a tu equipo y qué deberías cambiar mañana? Hoy, Dio potencia a cientos de empresas como Book, Jeeves o Cobre, ayudándoles a cortar hasta la mitad sus ciclos de venta, duplicando la tasa de cierre y ahorrando hasta una semana al mes a cada líder comercial. Dio apoya a los equipos de venta para que sus empresas vendan más. Piensa en Dio como el Google Maps de tus ventas. Te muestra dónde estás, qué ruta seguir y qué desviar para llegar antes a la meta. Conoce más en diio.com o búscalos en LinkedIn como DIIO. Y bueno, el deep dive de la semana de hoy, que va a salir el martes, no es cierto, el martes 16 de diciembre, o sea, ya casi se nos acaba el año, es hacer un recorrido por las noticias de Carla. negocios. No. Sí, tienes razón, perdón, se me fueron los días, sí. Y es que nunca grabamos con tanta premura, la verdad. Sí. Pero es hacer un recorrido por los sucesos de negocios más importantes que han pasado el último año. Yes, así es. Hicimos una lista de lo que creemos que vale la pena destacar de 2025 en el mundo de las empresas en México. Son todos estos temas, de alguna forma u otra, los hemos tratado en White Paper. La mayoría los hemos discutido aquí en este podcast, pero queremos que este episodio sirva como para cerrar el año y recordar algunas de las cosas pues de mayor trascendencia. Esto, digo, considerando que después vamos a hacer una sesión de nuestras predicciones Sí. y tenemos que también revisar cómo nos fue con las predicciones del año pasado. Pero por lo pronto, ¿qué pasó en el 2025 en el ecosistema empresarial de este país? Empiezas tú, Carla. Entonces, en enero, la verdad es que enero es un mes muy flojito para todo el tema de negocios. Este enero no fue la excepción. Y la verdad es que lo más relevante que pasó en el ecosistema empresarial mexicano es que hubo un cambio de CEO de Alsea, que además a partir de entonces, la verdad, nos ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Hemos hablado de Alsea durante todo el año, desde que van a traer Chipotle, ahora firmaron que van a traer Raising Cane's, que van a dejar de operar los restaurantes de Burger King. Entonces, ha sido una empresa, no sé si porque nos gusta demasiado a nosotros, pero hemos estado hablando de ella todo el tiempo, todo el año. Sí, ojo, nomás puntualizarlo. Burger King es que vendieron Burger King en algunos países, pero siguen operando Burger King en México. Ok, tienes razón. Una petición especial, creo que es la quinta petición especial al Alsea. Queremos que Vips, make Vips great again. Échate el último episodio del podcast de arquitectura de negocios de Susana y ahí explica todo, cómo fue todo el tema de Vips y la transacción y luego los retos fiscales que tuvieron después y demás. Pero tú que eres tan fan de Vips tienes que saber esa parte. Ok, lo haré. Muy bien. Luego en febrero tenemos que destacar sin duda que fue cuando llegó Netflix a anunciar una inversión de $1,000 millones en México. Acuérdense que en febrero de este año fue también cuando empezó todo el tema de los aranceles y cuando Trump dijo que venía Freedom o no sé qué madres y un momento de absoluta incertidumbre y en medio de ese contexto viene Ted Sarandos a México. Lo entrevistamos en White Paper, por cierto, en exclusiva en febrero. Y la razón de que venía era para anunciar esta inversión de $1,000 millones. Y a partir de ahí vinieron algunos meses, me estoy adelantando quizás, en donde muchas empresas, muchas locales y sobre todo muchas globales, estuvieron anunciando inversiones muy importantes en este país, que fue pues muy simbólico porque fue justo las semanas en donde estábamos viviendo toda esta amenaza de los aranceles y todo lo que Trump quería hacer con las exportaciones de México a Estados Unidos. Y también creo que es relevante porque, no sé si a partir de entonces, pero ha habido un montón de series y de películas en Netflix que han logrado estar en el top 10 globales, o por lo menos así lo han presumido muchísimo. Ahorita estaba buscando a ver si había un top 10 de Netflix de todo el año, pero desafortunadamente no, solo hay por semana. Entonces. No, sí, creo que lo publican y lo mandan así una vez al año o algo así. Pues pero sí, digo, no sale. sí, yo esa conversación que tuve con este señor que muy, muy impresionante, pero él tiene muy claro el por qué México es un país tan estratégico para Netflix y sobre todo la capacidad que hay en este país para desarrollar contenido que es exitoso a nivel global y no solamente en México, sino en Estados Unidos y en otros países. Me acuerdo que me puso algunos ejemplos de series y documentales de México que eran populares en Nueva Zelanda o no sé dónde y cómo a ellos les había ido muy bien invirtiendo en este país. Entonces fue como que un mensaje
muy importante y muy oportuno. ¿Y te acuerdas de algún título que te haya dicho? Bueno, él le da mucho mérito a Club de Cuervos, definitivamente. Claro, que fue la primera además que hicieron en México. Claro, y el rol que él jugó en lo personal con que se decidiera hacer esa serie. No me acuerdo del nombre, pero me mencionó una de es que yo no la vi, pero una de un documental de un inflable en una fiesta que sale volando. Sí, creo que se llama Bueno, El Accidente, ¿puede ser? bueno, esa me dijo que era increíblemente popular en países que no tienen ni idea, ¿no? Y digo, así como, La película del libro de Barbara Anderson también fue, que se llama Los dos hemisferios de Luca, fue exitosísima en muchísimos países. Claro. Sí, fue muy simbólico otra vez por haber sido en ese momento en medio de lo que estaba pasando en este país. Ya, de hecho, después de la inversión del anuncio de la inversión de Netflix, hubo muchos otros anuncios, incluso muchos o varios más grandes. Pero este como que fue el primero y muy simbólico otra vez por el momento en que fue y porque vino un CEO tan importante como es este señor aquí a México a decirlo, ¿no? Así es. Bueno, luego en marzo, Nissan anunció, bueno, que su nuevo CEO iba a ser Iván Espinosa, que hasta entonces era el Chief Planning Officer y es el primer CEO de Nissan y quizás de cualquier armadora global mexicano, ¿no? Sí. Que se sacó la rifa del tigre, pero sí. Híjoles, sí se sacó la rifa del tigre porque aparte ahí en Nissan, si haces las cosas mal, luego te encarcelan en Japón. Te encarcelan en Japón, exacto. Sí, Nissan está pasando por un momento muy complicado a nivel global y justo pues le tocó que nombraran a un CEO mexicano. Yo me metí a escuchar en la primera llamada trimestral, no llamada trimestral porque no es lo mismo, pero como que la primera reunión trimestral que tenía con analistas y espantoso. O sea, pobre, porque ahí Que lo sí como que tundieron. sí, como que en las llamadas trimestrales en México y en Estados Unidos todos son como que muy polite. Y ahí no, como que hay medios japoneses y lo cuestionaban, no te voy a decir que grosero, pero casi de manera así como medio grosera, ¿no? Y debe estar en una situación muy complicada. Evidentemente él es un veterano de Nissan, tiene muchos años, tiene varios años ya viviendo en Japón y demás, pero pues está en un momento muy complicado. Yo creo que Nissan es una de esas empresas anticipándome un poco, pero que 2026 va a ser pues, definitivo en su futuro, ¿no? O sea, algo tiene que pasar porque así como está. Y bueno, pues hay un mexicano a la cabeza. Hay muy pocos mexicanos. En su momento cuando publicamos eso, buscamos que otros mexicanos están a la cabeza de Empresas empresas globales. multinacionales, globales, de mucha escala, y no hay muchos, ¿eh? Está Héctor Grisi en Santander, no me acuerdo cuáles, o sea, sí han habido en el pasado, pero no hay muchos así, ¿verdad? Y menos en una marca así tan legacy, pues, tan global como es Nissan, ¿no? Sí. Y bueno, hablando de Nissan nada más, si no lo han visto, y de Netflix, una de las mejores series que he visto se llama Fugitivo, el curioso caso de Carlos Ghosn de Netflix. Ya es medio viejita, aquí estoy viendo que es de 2022, pero de verdad, es una historia fantástica y está increíblemente bien hecha en Netflix. Sí. Yo no vi la serie, pero leí el libro y sí está tremendo. Carlos Ghosn era así como que uno de mis ídolos, pues hace 20 años, ¿no? Era de estos CEOs rockstar, que yo lo tengo como muy, muy presente y el desenlace de esa historia es tremendo. Bueno, todavía no se termina, ¿verdad? Porque de Todavía no repente se aparece termina. dando conferencias y así, ¿no? Sí, sí, pero en Harvard era de estos que tenían su caso de él, o sea, de su modo de liderar, etcétera, etcétera. Claro, Entonces, sí. claro. Sí, Jack Bueno, Welch style, sí. exacto. Te Estoy toca. viendo los pelos de tu perro, ¿verdad? Me imagino que son los pelos de tu perro que se meten en la cámara. Es mi perra, se llama Chia. Ya la vamos a sacar del closet porque es que no estábamos segura que Carlos la iba a dejar que permaneciera en la casa, pero creo que ya. Ya, yo vi fotos donde está Carlos ahí con ese perro y se Sí. ve que lo quiere más que tú. No, la verdad no, pero por lo menos ya lo tolera. No. Muy bien. Luego en abril tuvimos el cambio de estafeta en Cemex. Llega Jaime Mugurio, un español también que ya tenía una trayectoria muy larga en Cemex y reorganiza
la empresa. Ha sido un año pues, muy interesante para Cemex. Hicieron recortes muy agresivos y de hecho si tú ves probablemente es de las empresas grandes mexicanas que más ha reducido la plantilla este año y se rediseñó por completo. Hoy si ves el organigrama, Cemex está muy cargada a un equipo español, con un español como CEO. Es una empresa que tiene ya años desinvirtiendo de muchos países y como que para enfocarse mucho en México, Estados Unidos y algunos que considera estratégicos. No hay que perder de vista que después de muchos años, el año pasado regresó a grado de inversión y como que eso ya le dio una cierta estabilidad y ahora viene todos estos cambios encabezados por un nuevo CEO desde abril. También a principios de abril, hablando de rondas, seguramente se nos van a escapar algunas rondas de inversión importantes de esta lista, pero tratamos de incluir algunas de las que consideramos que son más significativas. Y está el caso de Félix Pago, que cerró una ronda de $75 millones liderada por QED Investors. Félix Pago es de estas fintech que es impactante el volumen el tamaño que ha logrado, que básicamente lo que hicieron los emprendedores es desarrollar un canal para mandar remesas utilizando WhatsApp, ¿no? Y porque por medio que detrás usan criptomonedas y demás, pero han tenido han crecido de una manera increíble en Estados Unidos. Tienen en el cap table a algunos de los principales fondos, particularmente de fintech, y aquí en este caso, desde abril hicieron esta ronda de $75 millones, que digo, me estoy anticipando un poco a lo que vimos en el año, pero sí vimos varios casos significativos otra vez de rondas muy grandotas para fintechs. O sea, después del boom de 2020, 2021 y luego viene una sequía absoluta y este año en el 2025 regresaron algunas rondas muy grandotas, particularmente en fintech, ¿no? Y el caso de Félix Pago, pues es uno que vale la pena destacar y vale la pena ver qué sigue para ellos en 2026, ¿verdad? También en abril, Herdes anunció que separaba su operación de una nueva compañía que incluye todo lo que era retail para Herdes. Entonces, 381 tiendas de Nutriza, 101 de Chilim Balam, 92 sucursales de Moyo, 93 cafeterías de Cielito Querido Café. Esos negocios ahora son una nueva empresa que está listada también en la Bolsa de Valores. Y aquí hablamos muchísimo de cómo creíamos que el mercado iba a valorar más que se dedicaran, pues, Herdes a todo lo que tiene que ver con conservas. Exacto, que se venden sobre todo en el canal tradicional, en el canal moderno, en supermercados, etcétera, y estas otras que son un negocio más bien de retail, de contacto directo con el cliente. Y bueno, fue, si mal no recuerdo, el primer IPO que tuvimos en la Bolsa Mexicana de Valores este año. Sí, es que no fue IPO como tal. Bueno, sí, fue como una decisión, como un spin. Sí, fue como una decisión. No me acuerdo, porque había un tema, no me acuerdo muy bien. Sí lo explicamos en White Paper, en su momento yo hablé con la empresa. Es una historia diferente, ¿no? Y muy interesante porque vemos cómo, o sea, lo que quisimos contar en su momento en White Paper es de por qué estaban metidos en ese negocio originalmente y cómo fue toda la historia, porque compraron una y luego la otra y luego la otra y luego los fueron haciendo grandes y luego llegó la pandemia y se detuvieron todos los planes y hasta que llega el punto en donde dicen, ¿sabes qué? Mejor esto vamos a separarlo. Entonces, toda esa historia no es muy típica de lo que vemos en las empresas en México y por eso creo que vale la pena. Aquí no me acuerdo exactamente cómo fue el proceso de separación, pero ahí lo pueden leer. No fue una IPO como tal, pero hoy ya Nutriza es una empresa aparte que cotiza en la bolsa. Y que se dedica solamente a tiendas, ¿no? Que tiene diferentes marcas, las de Cielito Querido Café, Chilim Balam y obviamente Nutriza también, ¿verdad? No, y no es una operación chiquita, tienen muchos puntos de venta, no son tickets muy grandes, entonces en tamaño tal de ventas no es una de las, debe ser una de las más chicas que está en la bolsa, pero por otro lado, pues en teoría y por lo que lo hicieron es que ahora tienes un equipo completamente enfocado en esos modelos y que pues seguramente va a poder crecer más rápidamente. Vamos a ver, digo, no tienen todavía pocos meses de estar separados, vamos a ver cómo se ve en los siguientes meses, ¿no? Y bueno, en abril también Kavak obtuvo más de $500 millones a una evaluación de $2.2 billion en Estados Unidos. O sea, billions, me refiero en el sentido americano del cajón, ¿no? Prepárate para los comentarios, porque siempre va a haber quien nos deje comentarios. Pero aquí vamos también dirigidos. Te voy a decir algo, o sea, qué necedad, carambas.
O sea, ahí sí me parece como que la RAE y el equivalente de la RAE no se pueden poner de acuerdo y decidir que ya billions y billones es lo mismo. O sea, es ridículo, la verdad. El caso es, esta noticia es muy relevante por varias razones. La primera es porque, bueno, Kavak ha demostrado que tiene una capacidad increíble de levantar fondos, ¿no? O sea, yo creo que es la startup que más dinero ha levantado en los últimos 10 años de todo el ecosistema mexicano y casi de todo el ecosistema hispanoamericano. La otra noticia muy relevante de esto es que la evaluación más alta que llegó a tener Kavak, que sabemos, fue por alrededor de $8,000 millones, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan podido levantar 500 a una evaluación de 4 veces más chica de su evaluación más alta, que no fue hace tantos años, pues habla también de cómo pues el mercado, los inversionistas, lo que tú quieras, ajustaron ya A otra realidad. sí, las valuaciones, pues a una óptica más realista, ¿no? Sí. Entonces, buena noticia para Kavak, mala noticia para los inversionistas que invirtieron $8,000 millones, buena noticia para el ecosistema emprendedor latinoamericano. Sí, sigue siendo una startup grandotota en este país con operaciones muy, muy, muy grandotas y pues que claramente necesitaba más inyecciones de capital y sobre todo acceso a líneas de financiamiento. Una buena parte del negocio de Kavak, nunca no lo he querido confirmar, pero una buena parte de su negocio debe ser el financiamiento, no sé qué porcentaje, pero una buena parte de las ventas van financiados y financiados por ellos y luego tienen ahí un deal con algunos bancos en donde colocan deuda. Entonces, ahí está, ¿verdad? Es una operación, pues debe ser por mucho la más grande de autos seminuevos en México y es un modelo que, sobre todo desde el punto de vista de estar ofreciendo financiamiento, pues requiere más y más y más dinero, ¿verdad? Uh-huh. Ok, en mayo, también hablando de cambios de CEOs, Eleonor de Boisson, ¿cómo se dice? ¿Tú la conoces? Boisson. Boisson se estrenó como la CEO del Palacio de Hierro, ¿no? Tú la acabas de conocer, ¿no? Sí, estuve en un desayuno con ella. Es exacto como te imaginarías a la CEO del Palacio de Hierro. O sea, venía vestida impecablemente, pero no flashy. O sea, totalmente como silent luxury, ¿no? Que me daban ganas de preguntarle de dónde es tu saco porque no se veía, pero parecía como que seguro era Loro Piana o algo así. Es la ex CEO de Le Samaritaine en París, pero además de eso tiene una carrera súper interesante. Manejó una parte importante de del parque de Disney en París por muchísimos años. Entonces tiene como experiencia de operaciones, de atención a cliente, de retail, de lujo. O sea, tiene realmente un currículum muy impresionante, además de que es de la nobleza literalmente. O sea, sale en el Lola porque es condesa o no sé qué, o baronesa de algo. Y la visión que tiene para el palacio es súper interesante. Creo que entiende que sí, claro, por un lado tiene que ser que catch up en todo lo que tiene que ver con la venta digital y los canales digitales y la omnicanalidad, pero entiende también que la ventaja competitiva de Palacio de Hierro nunca va a ser esa, sí, o sea, no se va a convertir en un Amazon y que la experiencia de ir a la tienda tiene que ser extraordinaria para darle a la gente la excusa y las buenas razones para seguir yendo a las sucursales del Palacio de Hierro y entiende que tiene una marca con un legacy que pueden explotar mucho más de lo que la están explotando hoy en día. Entonces, bueno, va a ser muy interesante lo que haga con esta marca. Yo me acuerdo cuando escribimos el artículo sobre el Palacio de Hierro, que habrá sido hace ya como unos 2 años, una de las cosas que me sorprendió mucho, como que todo lo que estás diciendo, siempre te imaginas que aplica cara al cliente del Palacio de Hierro, a quien quiere ir a comprar en el Palacio de Hierro, de toda la gente que ves ahí saliendo con las bolsas amarillas gigantescas, particularmente en las noches del Palacio. Pero una cosa que se me quedó muy marcada es que el Palacio de Hierro, si visto desde la perspectiva de las marcas, es el monopolio en este país. O sea, cierto tipo de marcas, si quieren vender en México, no se atreven a venir si no es por medio del Palacio de Hierro. O sea, dicen, oye, si quiero estar en México, necesita ser por medio de ellos, porque el volumen del país no me da para yo tener una operación propia, pero por otro lado sí me parece interesante estar porque hay una clientela que valora mi marca, etcétera. Ok, voy a ir a México, tiene que ser por medio del Palacio. Entonces, tiene como que ese otro ángulo en donde se convierte en un monopolio para las marcas de superlujo que quieren entrar a México, ¿no? Y el otro tema súper significativo es si haces un análisis, particularmente el estado de resultados, el peso que tiene el uso de las tarjetas Palacio
incluso como medio de pago, ¿no? O sea, lo significativo que es para el Palacio de Hierro ahorrarse la comisión que tendría que pagar si no fuera el pago con una tarjeta del Palacio, ¿no? Es bien interesante el modelo que han perfeccionado ahí, pero bien interesante. Eh, Claramente se trajeron una rockstar que a ver si luego la podemos entrevistar en White Paper. Sí. Bueno, en junio, Arca Continental, que es la segunda embotelladora más grande de Coca-Cola en nuestro país y una de las más grandes del mundo, adquirió a Imperial, una empresa de vending machines basada en Oklahoma que vende más de $150 millones anuales. Qué fantástico tener una empresa de vending machines de más de 150 millones de dólares anuales, Sí. ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención que Arca Continental tiene en la panza un negocio de vending machines bien grande en México. Como que piensas siempre en Arca y te imaginas los refrescos, ¿no? Las cocas, las botellas, las latas. Pero también son dueños de las cajas en donde las ponen y no sé qué tan significativo sea, ese tipo de cosas no las desglosan. No creo que sea tan grande en su negocio, pero tiene seguramente una relevancia estratégica y entonces el ver que están comprando una empresa similar en Estados Unidos, hijo, nos llamó mucho la atención. Acuérdense que Arca tiene una operación muy grande en el Suroeste. suroeste de Estados En Unidos y les ha Texas, ido súper Oklahoma. bien. Exacto. Entonces, como que seguramente quieren replicar la dinámica que tienen en este país. Ese es un caso de éxito muy fregón, en donde fueron, compraron muy bien, le dieron la vuelta y le hicieron como muy eficiente. Y Arca, bueno, tanto Arca y FEMSA Coca-Cola, los dos son famosos como extraordinarios operadores. Es un negocio, pues que requiere mucha precisión en la ejecución. Y son además, creo que empresas casi siempre, cuando hay adquisiciones, bueno, no sé si casi siempre, pero son muy famosas las adquisiciones fallidas, las integraciones, como que la Sí. gente, cuando haces el modelito de cuánto más vamos a ganar por comprar estas empresas, no toman en cuenta los altísimos costos de integración, ¿no? Y que Sí. si realmente puedes llegar a integrar una empresa, creo que tanto FEMSA como Arca lo que han hecho muy bien es que las adquisiciones las han integrado muy, muy bien. Pues sí, los dos son compradores, compradores e integradores, o han sido en la historia. Y bueno, en junio también tuvimos una de las notas que más trascendencia tuvieron en este país y pues no muy bonitas, pero fue cuando el Departamento del Tesoro en Estados Unidos acusó a Ceibanco, a Intercam y a Vector de haber facilitado operaciones relacionadas con lavado de dinero. Ya sabemos en qué fue a terminar esa historia. Hoy, pues prácticamente ninguno de los tres funciona, o al menos no funcionaba no funciona como lo hacía antes. Fue toda una novela. En White Paper lo detallamos más, pero marca también un antes y un después en la manera en que las instituciones financieras en este país hoy, si de por sí los bancos grandes siempre han sido como muy cuidadosos en este tipo de temas, después de lo que ha pasado ya en décadas pasadas, a raíz de esto se puso todo mucho más pues en lupa, ¿no? Y todos los bancos y las instituciones financieras grandotas se han vuelto ultra pulcros y puritanos hasta cierto punto con todo esto que sí tiene implicaciones frente a los clientes, pero después de ver las consecuencias de lo que pasó con estas instituciones, pues todo el mundo prefiere exagerar por ese lado antes de tener que verse en una situación así, ¿verdad? Que al final yo creo que fue en gran medida pues parte como un mensaje de más bien de las autoridades de decir, mira, hey, esto soy capaz de hacer si no se me portan bien, ¿verdad? Ahora, creo que ahí todavía, a mí me encantaría más adelante un artículo de White Paper de entender en retrospectiva qué pasó, porque me acuerdo que cuando recién sucedieron estos sucesos, hubo varios artículos, pero muy poco detallados, donde los operadores de los bancos decían, o sea, me mandaron una cosa que decía que violé leyes, pero no dice ni qué ley, o sea, el expediente era súper Sí, sí, opaco, yo lo etcétera. leí, Entonces, eso yo sería leí muy algunos de interesante ellos. darle una segunda vuelta de tuerca eventualmente. Sí, pero haz de cuenta que aquí no tuvieron juicio, por así ponerlo, o sea, no tuvieron derecho o al menos así se vio, ¿no? Como que no hubo nada que pudieran hacer para defenderse o explicarse. Y antes de que entrara en vigor la sentencia, por así ponerlo, o la instrucción del Departamento del Tesoro, ya para efectos prácticos habían desaparecido o dejado de funcionar. Bueno, en julio, que no hay que confundir con Clara, ¿no? Claro, Clar, con K.
Clark con K, de Stefan Moller, liderada por Stefan Moller, superó los $800 millones de evaluación con una ronda de inversión de $170 millones. El inversionista líder fue General Atlantic y también estuvieron involucrados Santander y Televisa y Grupo Fórmula, seguramente a través de un esquema de Media for Equity. Fue otra de las grandes, es más, creo que esta fue la más grande. No, porque la más grande tiene que haber sido Kavak, ¿no? Pero fue una de las rondas más grandes de este año. Se me hace que fue más grande esta, ¿eh? No sé. No, sí, tiene razón. Pues sí, claro, 500, claro. sí. Sí. Esta $170 millones. Está General Atlántica y metido, sí. Pero sí, pues mucho fintech tuvimos este año. Y una de las predicciones que teníamos el año pasado es que, ya hablamos, iba a haber varios cambios de CEOs este año. En julio anunciaron el cambio de CEO en Coppel, ¿no? Nombraron a Diego Coppel en reemplazo de Agustín Coppel, que se quedó como presidente del consejo, ¿no? Con Diego platicamos a finales del 2024 en White Paper Live. Y bueno, Coppel pues, es una de estas empresas que es, según nuestros propios cálculos, debe ser la empresa privada más grande en este país. Trae una trayectoria de crecimiento espectacular en los últimos 15, 20 años, en donde además viene desde hace algunos años invirtiendo muy fuerte en toda el negocio digital, la parte de omnicanalidad. Se metieron hace poco a un negocio de tiendas de materiales para remodelar la casa, ¿no? Tipo Home Depot, fueron y compraron una cadena, no sé dónde, están muy activos con diferentes iniciativas de transformación y tienen un nuevo CEO de la siguiente generación ahora a cargo, ¿no? Y además fue interesante cuando nombraron a Diego Coppel, hicieron un press release bastante extenso, publicaron el organigrama en una empresa que la verdad no había organigramas dentro, entonces fue como bastante, sí se notó como un cambio de aire, como ahora vamos a ser más abiertos, vamos a comunicar más, a ver, ¿no? sí. Yo insisto mucho de cuando yo empecé a hacer este trabajo en el 2020 para efectos prácticos, ahora 2025 y desde el año pasado, hay muchos casos de empresas que yo las noto súper cambiadas en su actitud frente a comunicación y a las ganas, que no significa que ahora ya están dispuestas a contar todo, pero le están echando más ganas para explicar mejor hacia dónde van y las decisiones que toman y demás. FEMS es un caso que ya lo hemos mencionado muchas veces. Coppel es otro que es muy evidente que tiene un esfuerzo muy puntual por cambiar la manera en que interactúa con los medios y la información que comunica, ¿no? También en julio tuvimos el IPO, finalmente, después de mucho tiempo, en este caso de Fibra Next, que recaudó, si no me equivoco, algo así como 8,000 millones de pesos, y fue la primera colocación como tal, como en 6 o 7 años en el mercado bursátil mexicano. ¿Se acuerdan? Fibra Next lo que hicieron fue colocar en ese vehículo las propiedades industriales de Fibra 1. Es algo que trataron de hacer desde años antes, de 2022, si no me equivoco, cuando estaba la super fiebre de 23, la super fiebre del nearshoring, ¿no? Sí, que todo el mundo estaba hablando de nearshoring. Ese era el momento para hacer esta colocación. Al final, en ese momento no funcionó, se los impidieron de último minuto, lo acabaron haciendo en verano de este año. Luego, a finales de año o hace algunas semanas más bien, quisieron hacer como que otra emisión que tuvo resultados mixtos, ¿no? Pero bueno, al menos hay otra fibra cotizando en el mercado. Y bueno, en julio Azur, esta empresa muy grande de aeropuertos en nuestro país, compró por $295 millones las concesiones comerciales en los aeropuertos de una empresa que se llama Unibail Rodamco Westfield. Y entonces ahora son los dueños de los aeropuertos, no de los aeropuertos, de las concesiones comerciales de los aeropuertos de JFK, de LAX y del aeropuerto O'Hare en Chicago. O sea, a ver, este año y adelantándonos, quien definitivamente se llevaría el reconocimiento no sé si el empresario del año, no tenemos tal reconocimiento como tal, pero quien es el definitivamente señor Chico estuvo Pardo. Sí, más activo que nadie fue Fernando Chico Pardo. Primero fue esta transacción muy grande que después se ve chiquita comparado con las demás cosas que hicieron, pero $300 millones para quedarse con las tiendas en los supermercados, iba a decir, en los aeropuertos de JFK, LAX, que básicamente en algún lugar leí en su momento que estaba conectando a los pasajeros que iban a volar a los aeropuertos de Azur, particularmente a Cancún. O sea, como que estoy teniendo todo la relación directa con ese pasajero desde que sale de allá hasta que llega
por acá, ¿no? Pero bueno, hoy sabemos que hubo otras 2 transacciones mucho más grandes, pero todo esto empezó en verano, primero comprando esas tiendas, ¿no? Bueno, y en agosto McCormick le pagó $750 millones a Herdes para comprarle la participación adicional del 25% en McCormick de México. Y no me acuerdo, pero habíamos hecho un cálculo súper interesante. Lucy, no sé si a ver si lo puedes incluso rescatar y ponerlo aquí el cachito, porque hicimos un calculito así sobre las rodillas, que básicamente el 25% de McCormick México casi valía lo mismo que todo Herdes, si mal no Sí, recuerdo. no me acuerdo cuánto era, pero definitivamente, o sea, era un caso en donde, ¿por qué vender ese 25%? Pues porque cómo no lo ibas a vender con ese precio. O sea, se lo Claro, estaban pagando a un múltiplo que una empresa en México no cotiza, ¿verdad? sí. O al menos no una de este tipo. Entonces fue también, 2025 también un año súper significativo para Herdes. Primero tuvieron el tema de Nutriza y separaron toda esa parte de la operación y luego vendieron este 25%. Entonces hoy se encuentra la empresa con muchísimo dinero en la caja, ya sin el otro proyecto ahí en sus manos. Entonces, seguramente en 2026 vamos a ver algo importante con el tema de Herdes. Luego en septiembre, siguiendo con la temática de cambios generacionales en las empresas grandes, José Antonio Fernández Garza Lagüera fue anunciado como nuevo CEO de FEMSA. Coincide que José Antonio también lo entrevistamos en el mismo evento un año De antes Diego en Coppel. White Paper Live junto con Diego Coppel. O sea, Y escuchen bien todos aquí. Si usted, señor o señora, es posible sucesor a ser CEO de su empresa, venga al evento de White Paper, porque, acepte una invitación al evento exacto, de porque ya de White ahí Paper este año Live. lo nombran. Sí, que la siguiente edición va a ser ahora en 2026 y traigo una lista de invitados bien especial. Vamos a empezar a invitarlos pronto, pero creo que va a quedar muy bien. En fin, bueno, también pues José lo nombraron CEO, ya en reemplazo en este caso de su papá, que se quedó como presidente ejecutivo del consejo. De hecho, terminó asumiendo ahora, si no me equivoco, principios de diciembre o principios de noviembre, no me acuerdo muy bien, pero otro cambio generacional muy significativo en este país. Sí, también ahí comentamos al aire que si al diablo le dirán al papá de José Antonio Fernández Garza, José Antonio Fernández Carvajal, que todo el mundo lo conoce como el diablo, que si le decían el diablo enfrente de su cara, y recibimos fácil 15 mails, mensajes, etcétera, con por qué le decían el diablo, que sí le De decían el sus diablo, amigos y así, claro. que le gustaba que le dijeran el diablo, entonces estuvo interesante eso. En Sí. septiembre también UPS informó que no completaría la adquisición de Estafeta porque encontraron que no se cumplían las condiciones necesarias para cerrar el deal. Yo creo que esto es una noticia que debió de haber causado un poco más de interés de lo que causó. O sea, que una empresa tan grande como UPS hubiera expresado ya intenciones de comprar una empresa como Estafeta y luego no se cerrara. Como que me hubiera gustado saber por qué, no sé si esto también le paró las antenitas a muchísimos fondos de private equity para ver, pues a lo mejor en Estafeta un target interesante, no sé qué opinas. Sí, y más porque estamos hablando de un segmento de los que sabemos que son Que más, crece. y más hot, que tienen más interés, todo lo relacionado con paquetería, con logística y demás. Y Estafeta es una de estas empresas mexicanas, creo que es de primera generación, o sea, es de las que fue creado hace relativamente poco, que llegó a una escala muy grande, si no me equivoco, debe ser la más grande entre las mexicanas. Ujú. No se dio el deal. Y por otro lado, a finales de septiembre también tuvimos la noticia de la transacción, pues más, bueno, no, fíjate que iba a decir la más grande, pero no fue la más grande, pero seguramente sí la más significativa de este país en este año en México, que es cuando Fernando Chico Pardo hace el deal para quedarse con el 25% de Banamex, una transacción como de 42 mil millones de pesos. Esto fue a finales de septiembre, que hoy que estamos grabando este podcast se acaban de anunciar que ya es oficial, que ya se cumplieron todos los requisitos y demás, y entonces a partir de 2026, Citi ya empezó la venta, o más bien ya vendió una primera parte, ya el control de esto va pasando más bien a manos de empresarios mexicanos. No quiero adelantarme al tema de Banamex, lo vamos a hablar en otros episodios, pero una noticia súper significativa, ¿verdad? En octubre, Cristian Barrientos
asumió el cargo de CEO y presidente interino de Walmex tras la salida de Ignacio Caride y despuesito, un poquito después, fue confirmado ya como el CEO definitivo de la empresa. Sí, o sea, este año 3 de los principales retailers cambiaron de CEO, ya lo platicamos, Coppel, FEMSA, Oxxo dentro de FEMSA y Walmex también, ¿no? Y no, quizás no tan grande, pero también el CEO de Alsea, ¿no? Pero ese no es retailer, o sí, o se considera retail. Pues Los restaurantes, no sé, ¿eh? O sea, no sé si técnicamente entra, no debe entrar en la misma categoría, yo creo. no. No, y hay más cambios de CEOs, ¿no? Estos son los que estamos resumiendo ahorita, pero pues bueno, aquí el caso de Walmex. Después, en octubre también, Plata, otra fintech, presumió una ronda de $250 millones y que con ello su valuación se iba a más de $3,000 millones. Con $3,000 millones es mucho más valioso que la mayoría de los bancos en México. Fuera de o sea, para sus inversionistas creen que Plata vale más que la mayoría de los bancos en este país, fuera de los bancos más grandes. Bueno, y en octubre tuvimos el deal más grande del año, que fue que Signux, esta empresa de Monterrey, le vendió a GE Vernova el 50% de Prolec, y ese fue no solo el mayor evento de liquidez de este año para una empresa mexicana, sino quizás uno de los eventos más grandes de liquidez en la historia de Monterrey. Recibió $5.2 billones a cambio de las acciones. Gigante. O sea, es una cosa muy significativa. En tu momento lo explicamos aquí en este podcast y también en el mail, pero si bien yo creo que Coppel es la empresa privada más grande en México, Signus debe ser la segunda, o era la segunda privada más grande en México. Vendió este negocio de transformadores que lo tuvo como por 30 años, en un momento en donde, un poco parecido al tema de ERTES, se lo pagaron a un múltiplo que pues no cotizan normalmente las empresas mexicanas. Evidentemente aquí estamos hablando de una empresa privada, pero se lo compraron muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque para GE Vernova, que por cierto GE Vernova, esta empresa, le ha ido muy bien en sus acciones este año en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está relacionada con infraestructura de equipamiento de energía eléctrica. ¿Qué es lo que le ha ido muy bien este año? Los data centers. Este es un proveedor clave para los data centers. Esta empresa que le compraron a Signus tiene, no sé qué porcentaje, pero creo que la gran mayoría de sus ventas o son en Estados Unidos, tiene plantas en Estados Unidos, plantas en México. Entonces era como que muy valioso para los proveedores del segmento de data centers y quedaba así como que perfecto. Se dio la transacción y vamos a ver qué va a pasar con toda esa caja o qué planes tiene Signus para 2026, porque esto vendió uno de 3 negocios muy grandes que tiene. Tiene otro negocio de cable, de cable de cobre, que también es importante para los data centers y también es muy grande, y tiene un negocio de alimentos también de gigantesco, ¿verdad? Entonces, seguramente una parte de estos recursos va a ir a crecer esos negocios, ¿verdad? En noviembre, Aeroméxico, la aerolínea Legacy de México, volvió a la bolsa de valores con un IPO en el New York Stock Exchange. Y bueno, esto ha sido como que salen, entran, salen, luego se van con Delta, luego regresan, luego tal, pero la verdad es que yo digo que es una muy buena noticia. Felicidades a Aeroméxico. No, yo decía es que estuvieron como que chistoso el timing, porque empezaron a cotizar, pero ya ves que lo típico es que va el CEO a Nueva York y toca la campana, y como que eso pasó un mes después, pero ya estaba cotizando desde antes, y salieron a bolsa y cayeron las acciones inmediatamente no sé cuánto, y luego subieron un poquito, se recuperaron un poco los siguientes días, y trae todo el tema ahí Aeroméxico de que si le van a el joint venture este famoso que las autoridades en Estados Unidos quieren que se termine ya, sí, exacto. Y tienen pues todos los retos también con los aeropuertos, que también las autoridades gringas han estado muy metidas. Para Aeroméxico, acuérdense que su principal negocio, aunque es una aerolínea muy grande, pero su principal negocio es los pasajeros internacionales. Entonces, todo lo que tiene que ver con eso es especialmente significativo. Ahí está, es otra empresa pública. Vamos a ver qué pasa el siguiente año. Ya hace cuenta que se ha posicionado muy distinto de los roles que están jugando Volaris y Viva Aerobús, 100%. que están atacando por mucho el mercado más grande en México, que es el de Visiting Friends and Family, y con otra estructura de precios, y quiere ser como que la tradicional con todos los servicios. Le están entrando duro, o supuestamente le van a entrar bien duro lo de Premium Economy. Si te fijas, me llama la atención las campañas que compran de publicidad en social media con en White Chicken. Son buenísimas.
La verdad que están Sí, buenísimas. sí, pero claramente te habla del tipo de posicionamiento que están buscando en contra de, o en oposición a las otras aerolíneas, ¿no? Sí, y su CEO, siempre lo decimos, siempre lo mencionamos, pero es que de verdad a mí no cesa de sorprenderme. Debe de ser el CEO que no es parte de una familia que es controladora de una empresa, con mayor tenure en cualquier empresa grande de México. Y pues, la verdad, en una empresa muy complicada, en una industria hiper complicada, y han sabido navegar muy bien, Andrés, con muchos de estos desafíos. Como 20 años tiene la cabeza de Aeroméxico, muchos ups and downs en Sí. esa etapa, como les ha pasado a las aerolíneas en general, ¿no? Más cambios de CEOs en empresas de las más grandes. Y ahí sí, ojo que ese sí lo predijimos desde el año pasado. En 2025 iban a cambiar de CEOs varias de las empresas más grandes en este país. Y ya les estamos mencionando. Aquí el otro que nos faltaba fue Bimbo, que también en noviembre nombraron a Alejandro Rodríguez Vaz como nuevo CEO. Salió Rafael Pamias o Pamias, no sé cómo se Pamias. pronuncia. Pamias. Entonces, otra de las empresas más grandes en este país se estrenó CEO a finales de este año. Y otra vez vamos a hablar de Fernando Chico Pardo. Es que son 3 transacciones gigantes. Obviamente la de Banamex, pues es como que la más significativa en ese O sea, el sentido. año se llamó Fernando Chico Pardo. Y sus Bueno, deals. la tercera noticia, además de que se quedó con Banamex, además de que compraron las tiendas de JFK, el aeropuerto de Chicago y el aeropuerto de Los Ángeles, además se quedaron con el control de 20 aeropuertos ubicados en Brasil, Ecuador, Costa Rica y Curazao. Fíjate, yo voy una vez al año a Curazao. Entonces ahora me fijaré. Te vas a un aeropuerto mexicano. Voy Vas a a ir a un ir a un... aeropuerto mexicano. Pagaron $936 millones por estos aeropuertos. O sea, O sea, su esposa no lo vio al señor Chico Pardo. pues por lo visto no. Y si te pones a pensar, estás hablando, a ver, de casi 1,000 millones aquí, como 2,000 millones y tanto en lo de, ok, sí, como 2,000 millones, ¿no? En la de Banamex, Y 400 en este, la otra. y 300 o 400 en la otra. O sea, O sea, este traíamos año, raya. pues sí, para que veas, lo rentable que ha sido operar a Sur y todos sus negocios y tener acceso a buen crédito con los bancos pero ahí está, este fue un año de ir de compras. Luego, en noviembre también tuvimos otro IPO, en este caso de Ascentia Energy Systems, que debuta en la bolsa. Colocó algo así como 400 y tantos millones de dólares. Ascentia lo que tiene son pues, pipelines, ¿no? Distribución de gas natural que viene de Texas al centro de México. Es una empresa que la controlaba, que creo que la sigue controlando, de hecho, una firma de private equity de Suiza y que colocó una participación aquí en la bolsa en México. Es una empresa mexicana, pero que tiene dueños suizos. Bueno, y la Liga de Fútbol Americano de México, esto lo comentamos apenas hace 2 semanas, recibió una inversión de más de $100 millones por parte de Global Sports Capital Partners y de los dueños de los equipos que quieren hacer de la Liga Mexicana de Fútbol Americano en México, obviamente, una liga mucho más relevante. Sí, es la gran apuesta por desarrollar el fútbol americano como deporte o como negocio en este país. Es algo que viene desde hace tiempo, pero sí anunciaron que van a invertir alrededor de 100 millones de dólares en una serie de mejoras, sobre todo la capacidad de producción y transmisión de los partidos, algo de mejoras en los estadios y demás. Bueno, finalmente para diciembre, pues apenas estamos a 15 de diciembre, hoy que estamos grabando esto, pero han pasado ya algunas cosas. Una es que cambiamos de nombre, ya no existe Alfa, Grupo Alfa, este legendarísimo grupo de Monterrey, ahora se llama Sigma Foods, porque poco a poco fueron separando las empresas que no eran de alimentos, y entonces ya la que quedó adentro de este caparazón que era Alfa, la única que quedó fue Sigma, que es la dueña de, pues, Oscar Mayer, ¿no? Tiene Yoplait en México, tiene Ajá, obviamente muchos yogur. Food, San Rafael, muchísimas marcas súper, súper relevantes que seguramente más del 95% de los mexicanos tenemos en nuestra despensa. Y tienen operaciones en muchos países, pero sí, como en el 2020 Alfa anunció un proceso que se llamaba Unlocking Value o algo así, pero básicamente este concepto en donde las empresas valen más por sí solas que dentro de una holding y empezó pues una estrategia y un proceso complejo y largo de ir
independizando sus negocios, de forma que en diciembre ya finalmente hasta el nombre de Alfa desapareció. Ahí quedan algunos activos como el corporativo, que debe valer un dineral. Y bueno, pues ahora está Sigma, y está Alpek, y está Nemak por su parte, y vamos a ver cómo les va a cada una por su parte. Sigma es una de las empresas de alimentos más grandes en este país, con mucho potencial todavía de crecimiento, y ahora pues es una empresa, no sé si es el término independiente, pero autónoma al menos, que ya no vive dentro de una holding. Oye, y este ejercicio que hicieron de cómo las partes valían más por separado que sumadas, es uno de los pequeños ejercicios que hicimos en el curso, no con las marcas de Sigma, pero es muy interesante ver cómo lo que uno enseña en el salón de clases pues sucede en la vida real también. Claro, claro que termina sucediendo. Y En fin, finalmente, antesito de empezar a grabar este podcast, nos enteramos de una noticia que a mí, la verdad, me dio mucha tristeza, que es que justo este supermercado digital que comenzó en la pandemia, liderado por Ricardo Weber, con inversionistas súper calificados, entre ellos General Atlantic, y que la verdad se volvió una marca una marca muy querida por la gente que pedía en Justo, dejó de operar. Cierra sus operaciones a partir del 15 de diciembre, así lo dicen en su página web. Y bueno, esto me parece que siempre es muy triste cuando cierra una empresa, más cuando es una empresa que tenía tantas apuestas detrás y pues que parecía que tenía muchos vientos a favor, pero definitivamente hay industrias muy complicadas. Creo que la del autoservicio es de las más complicadas. Y bueno, yo creo que habrá que ver qué van a hacer toda la mafia de Justo, lo digo con el mejor, o sea, en el buen sentido, después de haber tenido esta experiencia impresionante, seguramente van a hacer cosas súper interesantes después. Y bueno, los únicos que seguramente están muy, 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 muy tristes, la gente que perdió su trabajo y los inversionistas, ¿no? sí, yo me acuerdo muy bien cuando entrevisté al fundador al mero principio. O sea, yo creo que llevaba 6 meses o un año en la empresa, porque es un fundador con mucha experiencia. Y yo le pregunté, a ver, ¿y estás haciendo todo esto para que te compre un supermercado? Porque seguramente estábamos hablando 2020 por ahí o no sé cuánto. Y pues todos los supermercados querían entrarle al tema digital, y pues, ¿qué quieres que te compre un supermercado? Y me acuerdo muy bien que me dijo, no, al revés, yo voy a ir a comprar los supermercados, ¿no? Y bueno, o sea, al final, sin esa actitud no puedes emprender, o no puedes tratar de hacer una cosa de este tipo en México. Y ese es el tipo de ambición que tiene que tener un emprendedor. Pero claro, de ahí a que esto termina madurando y convirtiéndose en un negocio viable y que funciona, pues hoy sabemos que las probabilidades son muy bajas. Y aquí en este caso, pues por más de 5 años estuvieron construyendo la empresa. Lograron en su momento que muchos creyeran en el modelo, consiguieron en su momento muchísimos clientes. Con una persona que hablaba yo hace rato me decía que estaba realmente, pues que era el servicio que ella usaba, y que esto le estaba costando mucho, porque claramente hay clientes que valoran mucho tipo de cosas, pero también son modelos en donde a veces simplemente no encuentran la forma de convertirlo en negocio y que pueda permanecer en el tiempo. Entiendo que en su momento hicieron un deal también con Amazon, y eso les habrá dado más volumen, pero seguramente si no terminas de encontrar un modelo que económicamente haga sentido, pues pasa esto, ¿no? Seguramente hay activos y aprendizajes valiosos de aquí, ¿verdad? Déjame solamente agregar a tu comentario, porque dijiste, pues que no le encontraron el modelo de negocio. Y la otra cosa que es tan dura, yo creo, para un startup es el timing. Porque si hubiéramos tenido 3 o 4 años más de tasas muy bajas, con acceso a capital mucho más barato y con muchos más fondos de venture capital y de growth capital invirtiendo, a lo mejor les hubiera dado tiempo, como le pasó a Amazon o le pasó a Uber o a muchas de esas empresas que perdieron dinero durante muchísimos años, pero tuvieron la suerte que durante esos años el mercado estaba mucho más... Sí, pero ojo, Carla. O sea, si no me equivoco, justo le metieron $70 millones a finales del año pasado. O sea, Claro, pero a lo mejor necesitaba 200. O sea, es a lo que voy. ¿Me entiendes? No lo Pues sé. sí. O sea, lo que digo es que tener éxito es una combinación de hacer las cosas muy bien, tener mucha suerte y tener un buen timing, que es tener mucha suerte también, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues bueno, también habíamos, en nuestras predicciones, creíamos que al menos una startup muy grande en México iba a cerrar, y casi no le queríamos atinar a esa, pero por lo visto aquí está. Sí. Listo, me toca la recomendación.
y ya nos excedimos en tiempo, pero la recomendación de esta semana es una serie que ya se la recomendé a Carla también ahorita antes de empezar, pero seguramente muchos la vieron. Yo vi la primera temporada y me gustó mucho la primera temporada, pero luego empecé a ver la segunda y como que me aburrió hace tiempo ya y la dejé de ver. Es The Morning Show, que está en Apple Plus. Apple ¿no? TV. Sí. Sí, y yo la dejé ver, no sé cuándo fue, ¿verdad? Pero la dejé ver hace mucho tiempo. Y luego con un buen amigo me dijo, oye, cómo que no has visto la última temporada? Y dije, bueno, pues le voy a dar una oportunidad. O sea, es una serie para los refugiados de Succession, ¿verdad? Los que extrañamos qué maravilla. Succession, terminé la tercera temporada ayer en la noche. Neta, es la serie más de negocios que hay ahorita después de lo que fue en su momento Succession o Billions quizás. O sea, la temporada 2 sí está como lenta. La temporada 1 pues es más el tema de acoso y lo que sucede en las empresas y demás, y Me Too Movement y todo. Y luego la temporada 2 como que ahí está un poco aburrida al principio, luego termina bien, se pone buena, pero la 3 se convierte en Succession. Los settings, el drama, un takeover, llega un Elon Musk, este personaje así. Incluso ahorita lo del drama de Netflix y Paramount, digo, esto está grabado previo a eso, pero está buenísima. El tipo de oficinas, el tipo de diálogos, me encantó. Ya quiero empezar esta semana la temporada 4, que me imagino que debe estar igual de buena, pero se convirtió más en una serie de negocios muy al estilo Succession, súper recomendable. Buenísimo. Y yo quiero dar una recomendación. A mí me gusta mucho leer, pero además de que me gusta mucho leer lo que otros leen. No sé si se entiende. O sea, como que me encantan estas listas de los libros más Sí. favoritos de The Economist y este y el otro. Y ahora además como que mi algoritmo ya me cachó y entonces todo el día me saca este tipo de cosas. Y quiero recomendar el post que sacó Fernando Lelo de la REA, de qué leyó en 2025. Yo creo que de la gente que yo conozco así personalmente, es de los chavos, bueno, ya de chavo ya no tiene mucho, que más leen. Y sí, o sea, claramente no voy a leer los 65 libros que leyó este año, pero me encanta leer su recap de lo que leyó. Él escribe esto en Medium y además escribe muy lindo, tiene una foto de lo que creo que es su biblioteca personal, porque alguna vez me enseñó cómo iba a ser en planos. Y bueno, pues me encanta leer a la gente que además lee, hablando de los libros que lee. Listo. Seguimos la siguiente semana ya para cerrar 2025. Gracias. Si diriges un equipo de ventas en México, sabes que las conversaciones lo son todo. DIO, D-I-I-O, es la plataforma de inteligencia conversacional que escucha tus llamadas, videollamadas y mensajes y las convierte en decisiones. ¿Qué hacen diferente tus top performers? ¿Qué frena a tu equipo y qué deberías cambiar mañana? Hoy, DIO potencia a cientos de empresas como Book, Jeeves o Cobre, ayudándoles a cortar hasta la mitad sus ciclos de venta, duplicando la tasa de cierre y ahorrando hasta una semana al mes a cada líder comercial. DIO apoya a los equipos de venta para que sus empresas vendan más. Piensa en DIO como el Google Maps de tus ventas. Te muestra dónde estás, qué ruta seguir y qué desviar para llegar antes a la meta. Conoce más en diio.com o búscalos en LinkedIn como DIO.